La millonaria licitación por casi 600.000 millones de pesos para la producción de pasaportes en el país continúa en vilo. Y es que el canciller Álvaro Leiva desestimó el recurso interpuesto por la unión temporal de Thomas Gray Son, luego de que el mismo ministro de Relaciones Exteriores anunciara que quedaba desierta la licitación. No se accederá a la revocatoria del acto administrativo mediante el cual la administración declaró desierto el proceso de licitación pública LP 001 de 2023, dejándolo incólume en todas sus partes. Y es que había sido el propio representante de la Unión Temporal de Pasaportes 2023, Juan Pablo Estrada, quien interpuso el recurso de reposición para que el canciller reversara la decisión y adjudique el contrato. Lamento decirle que los 40 minutos de lectura juiciosa y amena que usted hizo del acto que le proyectaron, no hay un solo argumento que permita validar la imposibilidad de una escogencia objetiva. Ante el rechazo de la Cancillería, Red Más Noticias pudo establecer que la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Gray Son, actual contratista, presentará una demanda ante el Tribunal Contencioso en primera instancia, con la cual reclamará una suma de entre 80.000 y 100.000 millones de pesos, que son las utilidades que habría obtenido de la ejecución del contrato que se había fijado por casi 600.000 millones de pesos. Lo que se viene ahora es un caudal de demandas contra la nación de parte de quienes se ven afectados con la decisión de declarar desierta esta licitación y además la polémica que se va a generar cuando se contrate directamente acudiendo a la urgencia manifiesta, pues también va a dejar ese nuevo contrato, digamos, en una situación bastante inestable. Y es que surtido el trámite de declarar desierto el proceso licitatorio, la Cancillería, mediante resolución 7541, declaró estado de urgencia manifiesta por 12 meses para evitar que se vea afectada la producción de pasaportes. Ordenar a las dependencias competentes el inicio de los trámites presupuestales de ley para garantizar los compromisos que se adquieran a futuro con la celebración del contrato a que haya lugar como consecuencia de esta declaratoria de urgencia manifiesta. Pero para saber qué es la urgencia manifiesta y cuándo se debe decretar, acudimos al penalista Alberto Bernate. Es una figura que permite contratar de manera directa cuando se presente una situación imprevista frente a la cual hay que reaccionar inmediatamente, como por ejemplo cuando sucedió en tiempos de COVID y había que comprar mascarillas, alcohol y demás. Pero en este evento pues se trata de un proceso contractual que lleva más de un año, que si se declaró desierto pues lo que procede es abrir una nueva licitación. La realidad es que Thomas Gray venía siendo el oferente principal en este proceso y el contrato vigente irá hasta el próximo 2 de octubre. La pregunta que queda es, ¿la empresa que seleccione el gobierno cumplirá a cabalidad con la seguridad que ha permitido que los colombianos en diferentes partes del mundo no le soliciten la visa para ingresar a determinados países? Una pregunta que aún no tiene respuesta. Lo cierto es que Thomas Gray Son podría seguir acompañando a los colombianos durante este año de urgencia manifiesta. Pues Mauricio, pasó lo que usted dijo ayer. Se declaró la urgencia manifiesta. Ya adivine quién va a hacer los pasaportes. Pues Thomas Gray. Entonces uno no entiende que declaren desierta una licitación para una urgencia manifiesta donde el que va a demandar se queda con la fabricación de los pasaportes. Conclusión, creo que aquí hay un tema de mucha improvisación en la Cancillería. Pero saben que aún no es claro que quien vaya a asumir ahora este contrato que se va a otorgar directamente sea Thomas Gray, y eso sería más preocupante aún por una razón, porque si no se lo otorgan por ese año que tiene vigencia la urgencia manifiesta a un oferente que de verdad esté capacitado para hacerlo, podría entrar en riesgo el tema de la seguridad, de todas las características de seguridad que debe cumplir ese documento, y podrían, por eso, creo que lo decía también nuestra nota muy bien, quitarnos como esa exención de visado que tenemos en muchos países del mundo, que nos la han dado, claro que sí, pues por un trámite diplomático, pero también porque cuenta nuestro pasaporte con todos los requisitos de seguridad que se exigen. Entonces digamos que hay como muchas aristas para contemplar ahí, ¿no? A ver, pintemos dos grandes terrenos de discusión. El primero, ¿qué hacer durante los 12 días que vienen o durante los 18 días que vienen para llegar al 2 de octubre? ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo, bajo esta urgencia manifiesta, habría que encontrar quién se le mida a trabajar durante un año en el tema de pasaportes. Sabemos, por las discusiones que se han dado alrededor de la licitación, que terminó fracasando, que terminó colapsando, que se declaró desierta, sabemos que los únicos que están con presencia en el país,
capaces de sacar pasaportes de la noche a la mañana, sacarlos hoy, sacarlos en 12 días, en 18 días, son Gregg & Sons, es decir, la empresa que ha dicho, por una parte, que se debió haber ganado la licitación, por otra parte, que la Cancillería dijo no, se declara desierta, y por otra parte, que va a demandar al Estado colombiano. Los otros competidores en esa licitación argumentaban, si yo tengo el tiempo suficiente, hago una alianza con el de más allá, con el de más acá, cosas legítimas en un proceso licitatorio. En una licitación se presentan muchas veces consorcios y se argumenta que hay socios extranjeros, etcétera, etcétera. Pero para empezar, en 18 días, para tapar el hueco que se va a abrir el 2 de octubre, me parece complicadísimo, salvo que el canciller tenga una idea mejor o alguien en Cancillería o alguien en el gobierno tenga ya identificado a alguien que puede entrar en 18 días a hacer los pasaportes en Colombia, va a ser Thomas Gregg & Sons. Y eso sería la mayor paradoja del mundo, porque significaría que aquella empresa que va a demandar al Estado colombiano, ya nos decía Karina que entre 80.000 y 100.000 millones de pesos, acuérdense que este contrato es más o menos de 500.000 millones de pesos, pues la ganancia era más o menos 80.000 o 100.000, esa demanda iría paralela a que el Estado tendría que pagarle durante este año a Thomas Gregg & Sons. Es decir, terminaría forzado a contratarlo después de no haberlo querido contratar por licitación y además con el inmenso riesgo de tener que pagarle el costo de una demanda. Eso, por supuesto, podrá ser objeto posteriormente de revisión de contralorías y de los organismos de control respectivos. No puede ser que alguien diga, no, esa licitación no se considera asignada, se declara desierta y entonces ahora nos vamos a inventar una cosa que nos va a costar el doble. No, eso lo miran las autoridades competentes. Pero el ciudadano colombiano en este momento, como decía Giovanni ayer, y como seguramente se llevó el pasaporte para Villa de Leyva y Paula esta noche va a mirar en su casa, ¿cuánto me queda? ¿Qué tengo yo en el pasaporte? ¿Hasta cuándo lo tengo vigente? Porque si me agarran las próximas semanas va a entrar en un caos absoluto. Y un punto final, sigue teniendo aparentemente la razón, por lo menos eso es lo que argumenta el abogado y ustedes lo oyeron en nuestra nota, Thomas Gregg & Sons cuando dicen no hay en la posición del gobierno ni un solo argumento sólido para justificar por qué no se pudo asignar esta licitación y dársela a quien mayor puntaje ganó, el puntaje total, Thomas Gregg & Sons. Creo yo, como lo decíamos ayer, que la Cancillería está metida en un problema, está metiendo a los colombianos en otro problema y no solo problemático desde el punto de vista del conflicto, sino del costo, probablemente contratando una empresa que a la vez va a demandar al Estado, muy probablemente.